El Padre Pío, reconocido por sus dones sobrenaturales, sus estigmas y su profunda comunión con el mundo espiritual, nunca descartó estas señales como meras coincidencias. Veía lo invisible, sentía lo que nadie más sentía, y precisamente por eso lanzó esta advertencia: cuidado con el espejo, no por el cristal ni por la vanidad, sino por lo que puede multiplicarse y reflejar espiritualmente. Mucha gente vive cansada en casa, sintiéndose vigilada, incapaz de dormir tranquila e incapaz de comprender el origen de tanta pesadez en su entorno. ¿Te ha pasado alguna vez? A veces todo parece estar bien, pero hay algo en el aire, algo que les molesta, que hace que el ambiente se vuelva pesado, que les perturba sin razón aparente. Y lo más aterrador es que, en muchos casos, esta incomodidad empezó precisamente después de una reforma, un cambio de muebles o la instalación de un espejo. Quédense conmigo hasta el final, porque este tema no se trata solo de fe, se trata de protección, se trata de cerrar las puertas a las influencias negativas que intentan actuar donde más necesitamos paz, en nuestros hogares. Y antes de que alguien piense que esto es superstición, vale la pena recordar que incluso la Biblia contiene referencias a objetos, hábitos y entornos que pueden contaminar o bendecir un lugar. No se trata de miedo, se trata de discernimiento. El Padre Pío, durante sus confesiones, guías y visiones, siempre advertía sobre los peligros de ciertos objetos con una fuerte carga espiritual, y el espejo, especialmente cuando se extraviaba, era uno de ellos. Veía lo que otros no podían, y a lo largo de los años han surgido innumerables relatos de personas que solo encontraron alivio y paz después de retirar espejos de zonas específicas de sus hogares, especialmente del dormitorio y la entrada. Y la razón detrás de esto es más profunda de lo que parece. Quizás nunca le has prestado atención, quizás piensas que no es para tanto, pero hay cosas que solo la fe revela. Solo quienes han pasado noches sin dormir, una sensación de presencia y conflictos constantes en casa, saben cómo algo aparentemente sin importancia puede abrir una peligrosa brecha espiritual. Lo que estás a punto de escuchar puede sorprenderte, pero también podría ser la respuesta que nunca supiste que buscabas, sobre todo si has estado pasando por dificultades en casa. Así que, si puedes, sube un poco el volumen, porque la siguiente parte de este mensaje te mostrará exactamente dónde no colocar un espejo y la razón espiritual detrás de ello. Y quizás, en el fondo, este mensaje te llegó ahora porque era el momento oportuno para abrir los ojos espirituales. No todo lo que parece inofensivo lo es, sobre todo cuando hablamos de entornos que deberían ser remansos de paz, pero que terminan convirtiéndose en fuentes invisibles de desequilibrio. Y lo más impresionante es que, a menudo, basta con un pequeño ajuste, un cambio de ubicación, una decisión guiada por la fe, y todo empieza a cambiar. Si este tema te resuena, si algo de lo que he dicho te ha conmovido, deja un comentario abajo con tus ideas. Disfruto mucho leyendo cada mensaje que escribes, porque así nos damos cuenta de que no estamos solos. A veces, una simple historia tuya puede consolar a alguien que esté pasando por algo similar. Así que escribe, aunque sea solo para decir: esto me llegó al corazón. Y si crees que este tipo de contenido debe seguir llegando a más hogares donde se ha robado la paz y nadie entiende por qué, dale me gusta a este video. Es un gesto sencillo, pero permite que este mensaje llegue a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo que tú. YouTube entiende que este contenido es relevante cuando le das me gusta, comentas e interactúas. Y mira, si eres nuevo aquí o ya ves nuestros videos y aún no te has suscrito, aprovecha ahora. Tu suscripción fortalece este espacio de fe, intercambio y verdad. Un lugar donde hablamos de temas espirituales con seriedad, pero con el corazón abierto. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para no perderte ninguna revelación y síguenos en este viaje, porque aún queda mucho por decir, y lo que viene a continuación puede ser aún más revelador. El Padre Pío no fue solo un hombre de oración, fue un puente viviente entre lo visible y lo invisible, entre el dolor de la tierra y el misterio del cielo. Muchos lo conocen por los estigmas, esas heridas reales que aparecieron en su cuerpo, como las de Cristo,
en la cruz. Pero pocos comprenden la profundidad espiritual que impregnó toda su vida. No era solo lo que decía, era lo que llevaba consigo. Una sensibilidad excepcional, como si su alma estuviera permanentemente conectada a dimensiones espirituales que la mayoría de nosotros nunca percibimos. Veía lo que nadie más veía, sentía lo que nadie se atrevía a sentir. Cuando alguien se acercaba a él, no necesitaba contarle lo que sentía. El Padre Pío ya lo sabía. Leía los corazones, revelaba secretos íntimos y hablaba con autoridad sobre lo que se escondía tras tantos sufrimientos aparentemente inexplicables. Y más que eso, advertía, siempre con firmeza, pero con amor, como si viera el peligro acercarse desde lejos y tratara, por todos los medios, de evitar la tragedia. Esto era cierto en lo que decía sobre ciertos objetos, especialmente aquellos con capas espirituales, como los espejos. Para la mayoría de las personas, son solo adornos, un detalle estético, un toque de vanidad o practicidad en el espacio. Pero para alguien con los dones del Padre Pío, estos objetos no eran neutrales. Podía percibir cuando un lugar estaba espiritualmente abierto, expuesto a influencias negativas, y cuando una simple colocación o reubicación podía cambiarlo todo. Lo que muchos llaman coincidencia, él lo reconoció como una consecuencia. Y ahí es precisamente donde reside la verdad oculta que pocos quieren ver. A veces, nuestro hogar está en una guerra silenciosa y ni siquiera nos damos cuenta. Los conflictos surgen de la nada, los niños no duermen bien, las plantas se marchitan rápidamente, los animales se inquietan y todo parece normal, pero algo dentro de nosotros nos advierte que no lo es. Es como si todo el entorno estuviera en desequilibrio, incluso cuando todo parece estar en su lugar. En estos momentos, la mayoría de la gente intenta encontrar explicaciones en el comportamiento, el estrés o la fatiga. Y sí, estos factores también existen, pero ignorar la dimensión espiritual es como intentar secar el agua sin tapar una tubería que gotea. Y el Padre Pío lo sabía. Por eso llamaba la atención sobre objetos aparentemente banales, que tenían un profundo impacto en el ámbito espiritual. Y el espejo, en particular, era uno de los más delicados. No lo decía a la ligera. En muchas de sus sesiones espirituales y confesiones, notaba patrones, personas que vivían en constante tormento, hogares con sucesos oscuros recurrentes, sueños sombríos, niños que se despertaban en mitad de la noche llorando sin explicación, y cuando empezaba a hablar con estas personas, algo seguía repitiéndose. Había un espejo mal colocado dentro de la casa. Es como si actuara como un canal, un reflejo que no solo muestra el exterior, sino que también amplifica lo que ya hay en el entorno, para bien o para mal. Y cuando mira hacia la puerta principal, por ejemplo, es como si reflejara todo lo que viene del exterior, multiplicando y amplificando estas energías dentro del hogar. Cuando mira hacia la cama en el dormitorio, actúa aún más peligrosamente, porque es allí, durante el sueño, cuando estamos más vulnerables espiritualmente, donde ciertas influencias pueden actuar con mayor libertad. El Padre Pío lo sabía. No hablaba basándose en teorías, hablaba con base en revelaciones, experiencias reales y un discernimiento espiritual muy superior a lo común. Para él, todo tenía un propósito. Nada era aleatorio. La ubicación de un objeto, el comportamiento de las personas, la frecuencia de una perturbación, todo podía indicar algo más profundo. Veía tras bambalinas la realidad, lo que el ojo natural no puede captar. Así que, cuando hablaba de los peligros de ciertos espejos, no era para infundir miedo ni crear superstición. Era para advertirnos sobre las consecuencias de decisiones aparentemente pequeñas, pero que en conjunto afectan directamente la paz, la salud e incluso la protección espiritual de un hogar. No se trataba de estética, se trataba del medio ambiente, la energía y una espiritualidad activa. Y hoy, con todo lo que sabemos, ignorar este tipo de consejos es, como mínimo, imprudente. Quizás ahora estés recordando un momento en que sentiste algo extraño en tu propia casa, algún cambio de comportamiento, alguna presencia que no pudiste explicar. Quizás sin querer, dejaste un hueco abierto y empezó justo ahí, donde estaba el espejo. Y no tiene nada de místico, es real.
la influencia espiritual en los espacios existe, y muchos experimentan su impacto a diario, incluso sin saber cómo expresar lo que sienten. Por cierto, ¿has notado alguna vez cómo ciertos lugares nos sofocan y otros nos brindan alivio, incluso sin una razón clara? Esto tiene mucho que ver con lo que dijo el Padre Pío. Con el tiempo, nos damos cuenta de que el mundo espiritual actúa silenciosamente, pero con poder, y a veces, cambiar el rumbo de todo requiere solo una decisión sencilla, pero basada en la fe y el discernimiento. Si algo te ha conmovido, hasta ahora escribe la frase: Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver, en los comentarios. Esto ya es señal de que estás dispuesto a comprender qué hay detrás de todo. Y quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar en una parte aún más reveladora. Lo cierto es que desde la antigüedad, el espejo nunca se ha visto meramente como un objeto decorativo. En diversas culturas del mundo, siempre ha tenido un peso simbólico mucho mayor del que podríamos imaginar. Entre el reflejo y lo invisible, entre la imagen y lo que transmite, existe una especie de puente, un canal que, según su ubicación, su uso e incluso la carga espiritual que lo recorra, puede servir como punto de contacto con dimensiones que nuestros ojos no pueden percibir, pero que nuestra alma percibe de inmediato. En muchos relatos históricos, el espejo se consideraba un portal energético, y no es difícil entender por qué. No solo refleja lo que tiene delante, sino que lo repite, lo duplica, lo prolonga, y ahí radica el peligro. Si el entorno ya está cargado espiritualmente, el espejo acaba actuando como un amplificador, devuelve la misma energía al entorno, y si lo que hay es confusión, tensión, dolor, envidia, opresión, todo esto se refleja como un ciclo sin fin. En las tradiciones orientales, por ejemplo, el Feng Shui ya advertía contra el uso de espejos en lugares específicos. Se decía que los espejos frente a la puerta principal pueden repeler la energía positiva y al mismo tiempo atraer y expandirlo, que llega desequilibrado. Y aunque esta es una filosofía aparte, existe una intersección espiritual que llama la atención, porque cuando incluso diferentes creencias y culturas convergen en torno al mismo punto de atención, algo debe observarse con más atención. Además, existe una percepción casi intuitiva que muchas personas comparten, la sensación de que, al pasar ante ciertos espejos, algo nos observa, como si el reflejo no fuera solo una imagen, sino una presencia. Y aunque parezca extraño, hay una razón espiritual detrás. El espejo, como objeto que abre el entorno, también puede servir como espacio de manifestación. No crea energía, pero puede aprisionar lo que está ahí y hacerlo cada vez más presente. Y es precisamente por eso que las habitaciones con espejos mal ubicados suelen dar una sensación de pesadez, incluso con buena iluminación y una decoración bonita. Algo no encaja, y en muchos casos, quienes viven en estos espacios lo sienten en el cuerpo: sueño intranquilo, fatiga inexplicable, ansiedad al despertar. Incluso intentan mover los muebles, encender incienso, abrir las ventanas, pero el problema persiste, porque la raíz del problema reside en ese reflejo que se encuentra en un estado de desequilibrio, multiplicando lo que debería disolverse. Y cuando hablamos de espiritualidad cristiana, esto se vuelve aún más profundo. El Padre Pío no solo veía el entorno físico, sino también las corrientes espirituales subyacentes, y cuando advertí sobre los espejos, no fue por una estética inadecuada, fue porque espiritualmente ciertos reflejos pueden atrapar el alma en ciclos de opresión y perturbación, como un recuerdo espiritual negativo que se repite a diario, sin que la persona comprenda por qué la vida siempre parece estancarse en el mismo punto. Muchos no lo saben, pero la forma en que organizamos nuestro entorno influye directamente en cómo pensamos, decidimos y reaccionamos. Y esto también es una mentalidad, es más que fe, es sensibilidad espiritual combinada con sabiduría práctica. Lo que nos rodea constantemente comunica algo a nuestro ser interior, y cuando lo que nos rodea refleja confusión, caos o desequilibrio energético, no podemos esperar una mente clara, un corazón en paz ni decisiones sanas. Y pensándolo bien, ¿cuántas veces has entrado en un lugar y has sentido una repentina incomodidad sin saber por qué?
O por el contrario, has entrado en un espacio sencillo y has sentido una inmediata sensación de paz. No se trata solo del ambiente o la decoración, se trata de energía, presencia y una atmósfera espiritual. Y los espejos, mal utilizados en estos contextos, contribuyen a intensificar precisamente esto, para bien o para mal. Por lo tanto, el espejo se ha convertido en un símbolo ambiguo. Si bien puede usarse para amplificar la luz, la belleza y la armonía, también puede ser un canal para la acumulación de energía si se coloca en lugares de intenso flujo espiritual, como dormitorios, puertas de entrada, pasillos que conectan habitaciones o frente a las escaleras. Todo esto forma un circuito dentro del hogar, y cuando este circuito se alimenta con espejos mal ubicados, los efectos emocionales y espirituales pueden ser mucho más profundos de lo que uno podría imaginar. Y no es de extrañar que tanta gente empiece a comprender ciertos patrones negativos solo después de tomar decisiones sencillas, como quitar un espejo del dormitorio o cubrir el que está frente a la cama. Porque de eso se trata. No se trata de superstición, se trata de discernimiento, comprender que hay una dimensión espiritual que nos rodea y que Dios nos da señales constantemente, incluso a través de objetos, posiciones, sensaciones y, por supuesto, revelaciones como las del Padre Pío. Cuando vives con atención plena, algo cambia. La casa cambia, el entorno cambia, la mente cambia, y lo que parecía un simple detalle se convierte en un punto de inflexión, porque dejas de estar atado a un entorno pasivo y te conviertes en un agente de cambio dentro de tu propio hogar. Y es esta conciencia la que poco a poco rompe ciclos, deshace la opresión y recupera lo que tu corazón más anhela: ligereza, descanso y equilibrio. Escribe la palabra reflexión en los comentarios si alguna parte de este contenido despertó en ti una nueva percepción sobre lo que puede estar actuando silenciosamente dentro de tu hogar. Y quédate conmigo, porque ahora vamos a hablar de uno de los lugares más ignorados y a la vez más críticos cuando se trata de espejos y energía espiritual. Hay un lugar específico en la casa que, espiritualmente hablando, nunca debería tener un espejo, y la advertencia del Padre Pío al respecto no fue casual. Era algo que percibía claramente en quienes acudían a él. Los ambientes espiritualmente desequilibrados, llenos de una incomodidad silenciosa, a menudo empezaban a sanar cuando se corregía este detalle. Y quizás sea este mismo detalle el que está comprometiendo la armonía del hogar, aunque todo lo demás parezca estar en orden. Este lugar es la entrada a la casa, justo allí, por donde todos pasan, donde la energía llega primero, donde los visitantes cruzan el umbral entre lo externo y lo íntimo. El Padre Pío sabía que, espiritualmente, la puerta principal funciona como una especie de límite energético. Es por allí por donde entran las bendiciones, pero también es por donde comienzan muchos ataques. Colocar un espejo en esta dirección puede parecer una decisión estética, inofensiva, pero espiritualmente es como dejar la puerta abierta a lo que debería estar vedado. Es como permitir que el reflejo multiplique todo lo que entra, incluso a los no invitados. El espejo de la entrada tiene la capacidad de reflejar y devolver todo lo que se acerca, pero no filtra, no separa lo bueno de lo malo, simplemente regresa. Y si el ambiente ya es tenso, si la visita conlleva una gran carga emocional, o si hay envidia, juicio o cualquier otra influencia negativa, el espejo lo refleja de vuelta. Es como si lo que debería ser solo temporal encontrara la manera de quedarse, de asentarse allí. Y esto crea una acumulación silenciosa, que luego se traduce en síntomas en la vida cotidiana. Las casas con espejos orientados hacia la entrada tienden a tener un ambiente más inestable. Las personas reportan discusiones recurrentes, sensación de cansancio y una acumulación inexplicable de tensión. Y a menudo, con un simple cambio, quitar o reubicar el espejo, el ambiente comienza a cambiar. Esto se debe a que, desde una perspectiva espiritual, el reflejo constante de lo que entra impide que la casa absorba la paz. Todo entra, impacta, regresa y se asienta como un ruido invisible. Pero hay un segundo lugar, aún más sensible: el dormitorio. Más específicamente,
el espejo que da justo encima de la cama. Y aquí el impacto espiritual es aún más intenso. El dormitorio es un espacio sagrado. Es donde el cuerpo descansa, donde la mente se calma, donde el espíritu se entrega al descanso. Es un lugar de intimidad, vulnerabilidad y también de restauración. Y todo esto requiere un ambiente limpio, energéticamente hablando. Ahora imagina un espejo mirando exactamente hacia donde te acuestas cada noche. Un reflejo constante de tu cuerpo dormido, de tu estado más vulnerable. Espiritualmente, es un riesgo que muchos subestiman. El Padre Pío solía decir que un espejo en esta posición podía intensificar las perturbaciones nocturnas. Quienes se despiertan, asustados, tienen pesadillas repetitivas, perciben presencias o tienen dificultad para desconectar antes de dormir. A menudo no se dan cuenta de que parte de sus sentimientos pueden provenir de este detalle. El espejo se convierte en una especie de vigilante espiritual, un punto de exposición que no debería existir en un entorno donde todo debería ser protector. Incluso hay informes de personas que pasaron años sufriendo trastornos del sueño y solo encontraron paz después de cubrir su espejo por la noche o sacarlo por completo del dormitorio. Y esto no tiene nada que ver con el miedo ni la superstición. Tiene que ver con la sensibilidad, con la percepción, con la conciencia de que nuestro cuerpo y mente reaccionan a nuestro entorno, incluso mientras dormimos. Y lo más impresionante es que, a menudo, el cambio comienza con una decisión, un reposicionamiento que simboliza una realineación. Cuando eliminamos algo que está fuera de lugar, hacemos espacio para lo que realmente pertenece allí. Y esta es una verdad espiritual que se aplica en muchos niveles. No se trata solo del objeto en sí, sino también de la disposición de quienes lo habitan, porque cuando cuidamos el medio ambiente, también cuidamos nuestra mentalidad, nuestra energía y nuestra conexión con lo sagrado. No se trata de tener miedo a los espejos, sino de comprender que ciertas áreas del hogar necesitan equilibrio. La entrada y el dormitorio son portales de transformación. Uno da la bienvenida al mundo, el otro nos devuelve a él completos. Y cuando estas áreas están contaminadas o mal organizadas espiritualmente, el hogar pierde fuerza, y lo sientes. En los días en que te despiertas sin energía, sin claridad, sin rumbo, en los momentos en que todo parece más difícil, incluso con esfuerzo, no se debe subestimar el impacto espiritual del entorno. Así que, si tienes un espejo frente a tu puerta o frente a tu cama, quizás sea el momento de reflexionar, sin ánimo de ofender, sobre lo que podría estar multiplicándose ahí, qué se refleja en ti cada día y qué podría estar siendo espiritualmente bloqueado por un detalle que parecía meramente decorativo. Esta conciencia es el primer paso hacia un cambio real, silencioso, pero poderoso, porque así es como ocurren las verdaderas transformaciones, cuando lo invisible empieza a ser tratado con la misma importancia que lo visible. Escribe la palabra desbloqueo aquí en los comentarios si esta parte de la conversación te hizo ver algo que pasaba desapercibido, y quédate conmigo, porque ahora entenderemos mejor cómo identificar las señales de que algo espiritual anda mal dentro de la casa, y que el espejo puede estar involucrado en esto mucho más de lo que parece. Y es precisamente en este punto que mucha gente empieza a sospechar que algo anda mal, pero aún no entienden por qué. Todo parece funcionar, pero al mismo tiempo, nada se mueve. La rutina doméstica continúa, pero con una extraña carga en el aire, como si los días se hubieran vuelto más largos, las conversaciones más tensas, el ambiente más tenso. Y entonces, cuando nos detenemos a observar, notamos que ciertas señales se repiten, señales que no son evidentes, pero que juntas forman una imagen clara de que algo no anda bien y que quizás, sí, empezó por un espejo colocado justo donde no debería estar. Muchas personas viven en hogares aparentemente normales, pero pasan noches sin dormir, como si algo los acechara. El cuerpo descansa, pero el espíritu no. La mente no se apaga, e incluso cuando llega el sueño no se recupera. Al despertar, la sensación es de agotamiento, como si el alma hubiera trabajado toda la noche. Esto puede incluso atribuirse al estrés cotidiano. Pero, ¿qué ocurre cuando dura semanas, incluso meses, sin una causa clara?
¿Y qué ocurre cuando otras personas en la casa experimentan el mismo tipo de perturbación al mismo tiempo? Es en estos momentos cuando la espiritualidad debe entrar en la conversación. Otra señal muy común es la tensión en las relaciones familiares. Parejas que antes se entendían bien empiezan a discutir por nimiedades. Padres e hijos pierden los estribos con mayor facilidad. El ambiente, que debería ser acogedor, se convierte en un espacio de constante confrontación. Y una vez más, las causas pueden parecer conductuales, pero hay una diferencia entre un desacuerdo ocasional y un ambiente que se ha convertido en terreno fértil para discusiones sin sentido. La verdad oculta es que muchos de estos conflictos se alimentan de cargas espirituales que se acumulan sin que nos demos cuenta y que, en muchos casos, se reflejan y propagan en un espejo mal colocado. También hay quienes refieren dolores inexplicables, fatiga persistente, dolor de espalda, pesadez en el hombro, opresión en el pecho, incluso después de que las pruebas médicas indiquen que todo está bien. Es como si el cuerpo cargara con algo invisible, como si hubiera una presencia que oprimiera, presionara, bloqueara. ¿Y saben qué es? Aún más curioso, a menudo estos dolores se alivian o desaparecen por completo cuando la persona mueve el espejo o lo retira de la habitación, no porque el objeto en sí sea la causa, sino porque actúa como un canal, como un espejo de algo que ya estaba ahí, pero que cobró fuerza precisamente porque se refleja, se repite y se difunde constantemente. Y luego está la sensación de presencia, quizás sea la más difícil de explicar, pero también la más real para quienes la experimentan. La impresión de que alguien observa, pasa por una habitación o incluso permanece en silencio en algún rincón de la casa. ¿Lo has experimentado alguna vez? Esa sensación de que algo está ahí, incluso cuando todo está cerrado, todo está en silencio. Y esta presencia no es neutra, perturba, cambia el estado de ánimo. Algunos la describen como un escalofrío que aparece de la nada, un cambio repentino de humor, un deseo de salir de una habitación sin entender por qué. Y cuando empiezas a investigar la estructura de ese lugar, ahí está el espejo, a menudo colocado justo encima de la cama o reflejando la puerta principal. Estas señales no surgen de la nada, son el resultado de algo que se gesta silenciosamente entre bastidores en nuestra vida diaria. Y cuando las ignoramos, permitimos que nuestro entorno se vea dominado por una energía que no nos pertenece, pero que se abre paso en nuestras vidas. Y el Padre Pío, con toda su sensibilidad espiritual, sabía exactamente cómo se arraigan estas influencias. Comienzan sutilmente, imperceptiblemente, y gradualmente ganan terreno, hasta que un día la persona se da cuenta de que vive en un lugar que ya no le resulta hogar. Por eso, prestar atención a estas señales puede ser el primer paso hacia un proceso de liberación espiritual en tu propio hogar. No se trata de generar miedo, sino de desarrollar discernimiento, comprender que hay elementos que se comunican con lo espiritual, incluso sin palabras, que lo que nos rodea influye directamente en nuestro ser interior. Y cuando empiezas a cuestionarte, cuando te permites ver estos detalles con nuevos ojos, algo dentro de ti también empieza a alinearse, porque el verdadero cambio siempre comienza con una decisión. No aceptar seguir viviendo con lo que oprime, con lo que perturba, con lo que no proviene de Dios. Escribe aquí en los comentarios la frase "algo me mostró". Si al escuchar este extracto recordaste alguna situación, sentimiento o ambiente en tu hogar que quizás necesita un cambio urgente, y quédate conmigo, porque ahora profundizaremos aún más en qué hacer, en la práctica, para restablecer la paz espiritual dentro de tu hogar. Cuando el Padre Pío notaba que alguien sufría disturbios en el hogar, no solo señalaba la causa, sino que también aconsejaba qué hacer. Y este es un punto muy importante, porque identificar el problema espiritual no basta. Es necesario actuar con fe y sabiduría para romper el ciclo que alimenta. Lo que a menudo parece una simple incomodidad puede ser, en realidad, una acumulación de señales ignoradas. Y cuando esta energía negativa se instala en el ambiente, empieza a influir en comportamientos, pensamientos e incluso decisiones. Por lo tanto,
el Padre Pío siempre hablaba de la importancia de restaurar el orden espiritual en el hogar, y esto requiere acciones concretas. El primero es simple pero esencial: quitar el espejo de donde no debería estar. Puede parecer pequeño, pero ya es un poderoso acto simbólico y espiritual. Al quitar el espejo de la cama o de la puerta principal, estás cerrando una brecha. Con tus acciones, expresas que ya no aceptas que algo se manifieste o se perpetúe en ese espacio. Es un cambio de mentalidad. Dejas de estar atado a la energía repetitiva y empiezas a tomar el control de lo que debería o no debería formar parte de tu hogar. Y esto es solo el comienzo de la transformación, porque un hogar no se compone solo de paredes y muebles, sino de ambiente, de todo lo que allí se dice, se piensa y se siente. Por eso, después de retirar el espejo del lugar que el Padre Pío consideraba espiritualmente peligroso, es importante bendecir el espacio. Él mismo recomendaba el uso del agua bendita como una de las armas más efectivas contra cualquier influencia espiritual negativa. El agua bendita no es un objeto mágico, es un símbolo sagrado, un canal de protección y purificación. Y cuando se usa con fe, sella espacios, limpia atmósferas y reordena espiritualmente todo lo que estaba fuera de lugar. El Padre Pío también animaba constantemente a la oración, pero no cualquier oración. Recomendaba firmemente la oración de protección a San Miguel Arcángel. No es casualidad. San Miguel es el arcángel de la guerra espiritual, el que combate el mal, el que expulsa lo que no proviene de Dios, el que pone orden donde hay confusión espiritual. Su oración es un escudo, y cuando se reza con frecuencia, crea un escudo sobre la casa, sobre los residentes, sobre los espacios que antes estaban afectados. Además de esto, el uso de la medalla de San Benito también era algo que él consideraba esencial. Esta medalla tiene un gran poder simbólico en el mundo espiritual. Lleva inscripciones en latín que, literalmente, son palabras de exorcismo y protección contra el mal. No es solo un accesorio religioso, es un signo visible de la presencia de Dios y del rechazo de toda influencia de la oscuridad. Y cuando se lleva conscientemente, ya sea en el umbral de la puerta, en la cabecera de la cama o cerca de una habitación que antes causaba incomodidad, se convierte en un recordatorio constante de que la casa tiene un dueño y que ese dueño es bueno. Además, hay un punto que mucha gente pasa por alto. Ciertos objetos transmiten recuerdos espirituales. El Padre Pío advirtió sobre esto. No todo lo que parece bello o valioso debe estar en nuestros hogares. A menudo, los objetos heredados, comprados de segunda mano o traídos de viajes poco intencionados, pueden contener energías, pactos e historias espirituales que no nos pertenecen, pero que siguen influyendo en nuestra vida diaria. Dijo que debemos estar atentos no solo a lo que entra por las puertas, sino también a lo que permanece oculto en los rincones. Por eso es tan importante hacer una limpieza espiritual de vez en cuando. Y no se trata solo de una limpieza física, sino de una evaluación profunda. ¿Qué hay aquí que ya no debería estar? ¿Qué está bloqueando el flujo de paz, comunión y equilibrio? Porque lo cierto es que cuando un objeto tiene una carga negativa, afecta el campo espiritual de todo el hogar, y a veces, con solo quitarlo, la atmósfera cambia, el ánimo se aligera, el espacio vuelve a respirar. El Padre Pío, con su sensibilidad sobrenatural, podía presentirlo a distancia. No necesitaba ver el objeto, bastaba con escuchar la historia de la persona y ya conocía la raíz del problema. Y lo que siempre dejó claro era: no sirve de nada simplemente pedir bendiciones. Hay que preparar el terreno para que esas bendiciones perduren. Un hogar espiritualmente protegido no es aquel que nunca enfrenta problemas, sino aquel que sabe qué hacer cuando algo empieza a salir mal. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el tipo de ambiente que permitimos en nuestros hogares, porque todo lo que permitimos, ya sea física, emocional o espiritualmente, afecta nuestro camino, afecta nuestra capacidad de discernir, decidir y actuar con claridad. Por lo tanto, mantener un ambiente espiritualmente limpio también significa mantener la mente limpia, el corazón ligero y el espíritu abierto a lo que verdaderamente proviene de Dios. No es de extrañar que muchas personas, al aplicar las pautas del Padre Pío,
quitar espejos mal colocados, rezar oraciones de protección, bendecir sus hogares con agua bendita y usar objetos consagrados. Reporten cambios profundos. Los sueños mejoran, el insomnio desaparece, la armonía en el hogar se restablece, el dolor disminuye y lo más hermoso, el silencio espiritual vuelve a ser un signo de paz, no de opresión. Escribe la palabra purificación en los comentarios a continuación si sientes que es momento de mirar más de cerca lo que hay dentro de tu hogar. Y quédate conmigo, porque ahora vamos a sumergirnos en testimonios reales y ejemplos de personas que han experimentado este cambio espiritual en la práctica. Y cuando hablamos de estos cambios, no es teoría, es real. Hay personas que vivieron durante años en un entorno difícil, incapaces de explicar por qué todo parecía ir mal, hasta el día en que escucharon un mensaje como este, miraron dentro de su propia casa y decidieron hacer algo al respecto. Un ejemplo que nunca olvidaré es el de una mujer que durante más de una década enfrentó problemas constantes en casa, enfermedades recurrentes, insomnio, hijos rebeldes, peleas con su esposo por cualquier motivo. Lo había intentado todo, médicos, psicólogos, incluso mudarse a otra ciudad, pero nada parecía funcionar. Fue solo después de una conversación con alguien de la iglesia que se dio cuenta de que podría haber algo espiritual involucrado. Y el detalle que nunca se había detenido a notar era un enorme espejo colgado justo frente a la puerta principal que reflejaba todo y a todos los que pasaban. Dijo que al principio pensó que quitar el espejo era una exageración, le parecía una tontería, pero decidió intentarlo. Quitó el espejo, bendijo la entrada con agua bendita, rezó a San Miguel Arcángel durante 9 días seguidos y colgó la medalla de San Benito en la entrada. El resultado: en menos de una semana el ambiente en casa cambió. Su esposo empezó a dormir mejor, los niños se tranquilizaron y esa opresión en el pecho que sentía cada vez que cruzaba la puerta simplemente desapareció. No fue magia, fue obediencia, fue fe puesta en práctica. Y de eso estamos hablando. También estaba el caso de un joven que durante años sintió una presencia extraña en su habitación. Dormía mal, tenía pesadillas constantes y se despertaba cansado, como si hubiera pasado la noche entera luchando contra algo que no podía explicar. Su habitación era moderna, hermosa y elegante, y frente a su cama había un espejo grande, de esos que se extienden hasta el cuerpo, apoyado directamente contra la pared. Un día, después de escuchar un sermón sobre ambientes espiritualmente contaminados, decidió probar un experimento. No estaría mal, pensó. Quitó el espejo, roció agua bendita por la habitación y comenzó a rezar. Antes de acostarse, esa misma noche durmió como no había dormido en meses. Por primera vez despertó en paz. Su mente estaba despejada. Él mismo dijo: sentí como si la habitación volviera a respirar. Hay muchas historias como esta, de personas comunes que experimentaron liberación en sus propios hogares tras darse cuenta de que algo tan pequeño como un espejo mal colocado estaba siendo utilizado como canal para la perturbación espiritual. Y esto nos enseña que a veces los milagros no comienzan con un grito de auxilio, sino con un simple acto de obediencia. Dios da señales, y cuando tomamos estas señales en serio, incluso lo invisible comienza a cambiar a nuestro favor. Nada es más fuerte que la bendición de Dios. Y cuando obedecemos las señales, incluso lo invisible se vuelve favorable. Lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma. Lo pesado se vuelve ligero. Lo que nos frenaba empieza a desaparecer. No porque todo a nuestro alrededor haya cambiado, sino porque se ha producido una transformación mental en nuestro interior. Ha nacido una nueva decisión: dejar de vivir en un entorno que aprisiona el alma. Esta fe transformadora no es algo lejano. Está ahí, en tu hogar, en tu entorno, a tu disposición. Pero necesita espacio, necesita permiso, necesita un gesto concreto que diga: de ahora en adelante, esta casa será una tierra de paz, no de opresión. Y el Padre Pío, con todo el discernimiento que Dios le dio, nos advirtió que no creyéramos miedo, sino que abriéramos los ojos para mostrarnos que lo que toleramos crece y lo que enfrentamos con fe retrocede. Si este mensaje te despertó, escribe aquí en los comentarios:
el Padre Pío me advirtió. Quiero saber si tú también sientes que algo espiritual necesitaba ser revelado hoy. Aprovecha y dale a me gusta si este contenido te hizo reflexionar. Y si quieres más videos con revelaciones como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más por venir y te quiero conmigo. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha llegado de alguna manera y quizás en el silencio de tu corazón ya sientes que algo necesita un ajuste en tu hogar o en ti mismo. Esta conversación no termina ahora. Continúa en tus decisiones, en los detalles a los que decidas prestar atención a partir de hoy. Si este contenido te ayudó de alguna manera, por favor, dale me gusta al video. Esto fortalece enormemente el canal y ayuda a que este mensaje llegue a otros hogares que también necesitan guía y paz. Y si sentiste que este mensaje era realmente para ti, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Así sabré que has seguido conmigo hasta ahora y podré seguir brindándote contenido que realmente te conecte. Y si todo esto te resonó, suscríbete al canal. Aquí tratamos con seriedad y fe todo lo que toca lo invisible, pero que impacta directamente nuestra vida diaria. Aún queda mucha revelación por compartir y quiero que me acompañes en cada paso de este viaje. Y hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y sígueme, contiene algo que podría resumir perfectamente todo lo que discutimos hoy.